Vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen, por favor, a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, en sus Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Hemos estado estudiando hasta acá acerca de los dones del Espíritu. El domingo pasado comenzamos este estudio acerca de los dones espirituales, específicamente los dones del Espíritu. Y vimos varios aspectos fundamentales con respecto a esto, ya que es muy importante tener claro y tener definido a qué se refiere la palabra del Señor en relación a los dones. En muchas iglesias evangélicas hoy en día hay mucha confusión al respecto, y es por eso muy relevante poder bíblicamente tener una doctrina, una enseñanza, una instrucción clara con respecto a qué son, cómo funcionan y cuáles son los tipos de dones que la iglesia desde su inicio hasta hoy ha manifestado. Así es que 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, vamos a esperar que todos lleguen ahí, dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les hacía un llamado de atención, no porque ellos ignoraran acerca de los dones, ellos sabían muy bien cuáles eran los dones. La Biblia incluso ahí en 1 Corintios capítulo 1 dice, el apóstol Pablo a modo de forma sarcástica, ¿verdad?, le dice: ustedes tienen todos los dones. Pero más bien la iglesia en Corinto había cometido un grave problema, un grave error. Empezó a abusar de algunos de los dones más vistosos probablemente, y algunos empezaron, ¿verdad?, a dejar que el orgullo y el egoísmo invadiera sus corazones. Por eso es que Pablo comienza acá en el capítulo 12 a hablar, a dar de alguna manera un marco claro con respecto a este tema. Más bien que informarles acerca de los dones espirituales, acá el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, les está aclarando acerca de los mismos. Versículo 4 añade en 1 Corintios capítulo 12: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, vamos a ver que hay distintos tipos de dones, ya en términos muy generales, y eso lo vimos el domingo pasado. Hay los dones que son no operativos o temporales, también llamados extraordinarios y fundacionales. También algunos le llaman los dones de señales apostólicas, ya se le ha dado diferentes nombres. Algunos también le llaman dones no vigentes. Ya explicamos por qué no es conveniente llamarle dones no vigentes, porque dijimos, ¿verdad?, que la vigencia tiene que ver con una caducidad, y significa de que ya después estos dones no van a ejercerse. Pero sabemos, ¿verdad?, por las profecías de la palabra del Señor, que en el milenio, en la última dispensación, según, ¿verdad?, las profecías de Ezequiel, van a haber nuevamente manifestación de alguno, no de todos, de algunos de estos dones, de señales. Explicamos también que al inicio de cada dispensación se manifestaron dones de señales, como por ejemplo en la ley, ¿verdad?, cuando Israel es sacado de Egipto, las señales que hubo allá en Egipto, ¿verdad?, para liberar a Israel de los egipcios. Como también la señal, ¿verdad?, tan impresionante de Abraham, cuando inicia, ¿verdad?, la dispensación de la promesa, que es que un hombre ya anciano y una mujer anciana iban a tener un hijo, ya, que fue, ¿verdad?, Isaac. Un milagro realmente, una señal importante e impresionante. O, ¿verdad?, el diluvio, ¿verdad?, que dio inicio a la dispensación del gobierno humano, ¿ya? O en la dispensación de la conciencia, la Torre de Babel. En fin, siempre al inicio de cada dispensación hubo una nueva revelación, un nuevo mensajero, y junto con eso señales que acompañaron el establecimiento fundacional de esta nueva dispensación. Bueno, lo mismo ocurre
con nuestra actual dispensación, que es la dispensación de la gracia. Cuando luego haya una séptima y última dispensación, que va a ser la dispensación del reino milenial, que va a ser un reino literal de Jesucristo aquí en la tierra, por eso es que nosotros, ¿verdad?, somos premilenialistas. Ya creemos que Cristo va a venir al inicio, al comienzo, para Él en persona establecer su reino literal aquí en la tierra. También van a haber algunas manifestaciones. Vuestros ancianos, ¿verdad?, hablarán nuevas lenguas, dice ahí el libro de Isaías, Ezequiel específicamente, ¿verdad? Y hay profecías con respecto a eso. Así es que no es tan correcto técnicamente hablar de dones no vigentes, porque en realidad no es que caducaron, ¿ya? Simplemente no están operativos en esta actual dispensación, hoy en día más bien dicho, porque sí lo estuvieron al comienzo de esta actual dispensación. Ya, por eso es que en lo personal prefiero llamarles no operativos o temporales. Ya, quizás temporales es la definición más correcta, porque tuvieron un propósito temporal al comienzo de esta actual dispensación, pero hoy en día ya no son necesarios. Y ya sabemos, también el domingo pasado hablamos y explicamos claramente por qué creemos que estos dones no están operativos en este momento, ya debido principalmente a que ya se estableció la nueva institución que fue la Iglesia, ya se estableció el nuevo mensaje, el Evangelio de Jesucristo, y ya se estableció sobre todo la nueva revelación, que es la que tenemos actualmente, que es el Nuevo Testamento, que en conjunto con el Antiguo Testamento forman el canon de esta fe que una vez ha sido dada a los santos, como dice el libro de Judas. Y veamos ahora 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, ahora el verso 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí sabemos, ¿verdad?, que cada creyente, por lo menos tiene un don. Ya, por lo menos tiene o posee un don que le fue dado. Y esto es para provecho, nunca tuvo un propósito egoísta, ya, el uso de los dones. La iglesia de Corinto, lamentablemente, sí los enfocó desde un punto de vista egoísta. Y es por eso que Pablo diserta acerca de esto, ya, no queriendo que ellos ignoraran cosas fundamentales, cosas importantes acerca de los dones. ¿Ya? Dice ahí, ¿verdad?, que a cada uno les da manifestación, ¿verdad?, del Espíritu para provecho. Y ese provecho, esa utilidad, tenía dos aspectos, tanto los dones temporales como los dones no temporales, que más adelante los vamos a ver. El primero, en el caso de los dones no operativos o temporales, ¿verdad?, tenían el propósito de confirmar la comisión, ¿verdad?, y la autoridad apostólica, la nueva revelación del Nuevo Testamento y establecer la nueva institución divina, que era la Iglesia. Y estos dones, ¿verdad?, tuvieron doble aspecto, de señales y de edificación. ¿Ya? Y dentro de esto, dentro de lo que son edificación, estaban los de servicio y estaban también los de edificación espiritual. Vamos a explicar un poquito más adelante con respecto a esto, ¿ya? Pero ese provecho es bien importante porque tenían un propósito dentro del contexto de la iglesia. No era solamente para tener una experiencia emocional, individual, personal, ¿no es cierto?, hacia sí mismo, sino que siempre tuvieron el propósito, ya, de cumplir un fin dentro del contexto de la iglesia. La mayoría de los dones de señales, ya, eran dones que tenían que ver con señal al pueblo judío, para demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido. Y por ende, la mayoría de estos dones de señales tuvieron el propósito, ¿verdad?, de manifestación al incrédulo o al inconverso. De tal manera que el incrédulo judío, el inconverso judío, pudiera no tener ninguna excusa, ¿verdad?, frente a estas señales de aceptar a Jesucristo como el Mesías. ¿Ya? Y estos dones, ¿verdad?, también tuvieron el propósito de fortalecer, incrementar y sobre todo confirmar la revelación que Dios estaba dando en ese momento. No olvidemos que al comienzo de la iglesia, al comienzo de la era apostólica, no estaba todo escrito en el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos escrito completo, pero mientras se desarrolló la iglesia en sus inicios,
el Nuevo Testamento se estaba desarrollando, ya se estaba escribiendo. Esta misma epístola a los Corintios, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, ¿ya? Luego esto, ¿verdad?, fue constituido como un canon donde se establece, ¿verdad?, estos textos inspirados, y se establece un canon completo. Eso completo, eso perfecto, iba a reemplazar lo que era la manifestación temporal o en parte de algunos de estos dones que tenían que ver con revelación. Por ejemplo, el don de profecía era necesario en el periodo apostólico, no estaba escrito en el Nuevo Testamento. ¿Cómo los creyentes iban a saber acerca del arrebatamiento, por ejemplo? Para que no estuvieran angustiados ante la creciente persecución que había en aquellos días. Bueno, es ahí donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses para hablarles, explicarles que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en los cielos, como dice Tesalonicenses capítulo 4. Ahí, en ese momento, Pablo estaba bajo revelación de Dios compartiendo esta información. Por eso es que a propósito el apóstol Pablo también tenía este aguijón en el espíritu, como dice 2 Corintios capítulo 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿verdad? Porque Dios estaba revelando cosas importantes a él. Era un don de profecía, tal cual. Estaba profetizando acerca de cosas en el futuro que iban a suceder, y eran cosas que eran desconocidas hasta ese momento. Ya estos fueron quedando registrados en estas profecías, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Ya vamos a ir viéndolo también más adelante, cuando él dice, ¿verdad?, que ahora bien tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que venga el Señor. Y esa palabra profética más segura hace referencia al Nuevo Testamento, que en ese momento se estaba compilando, ¿ya?, y que hoy en día, ¿no es cierto?, corresponde a los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Ya sería de Mateo a Apocalipsis. Bien, ahora, ya hablamos bastante acerca de eso el domingo pasado, ya estableciendo claramente el propósito de estos dones y cómo estos dones tenían un propósito fundacional, tenían un propósito de confirmación, tenían un propósito, ¿verdad?, de reafirmar, de acompañar al ministerio apostólico para que la nueva institución, la nueva revelación y la autoridad apostólica quedaran bien establecidas. Cuando muere el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, ya muchos piensan que murió allá en la isla de Patmos, en su exilio, más o menos a los 95 años, ya, cuando muere el último de los apóstoles, el apóstol Juan, ahí concluye esa era apostólica. Ya, ahí muere el último de los apóstoles. Y la revelación en él, en Juan, en el libro de Apocalipsis, queda completa, queda sellada, ¿ya? Es decir, Juan establece, ¿verdad?, que no debe ser añadido ni debe ser quitado a esta revelación que Dios le había dado. Y ahí se cierra el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 13. Estoy haciendo un resumen muy general de lo que vimos el domingo pasado, ¿ya? Si es que te interesa conocerlo, ¿verdad?, o profundizar un poquito más, tal vez puedas conseguir el video, ¿no es cierto?, y así repasar lo que vimos ya el domingo pasado. Estoy simplemente haciendo un resumen de lo que vimos para dejarlo claramente establecido y darnos la base de lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy. 1 Corintios capítulo 13, versículo, ¿verdad?, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante, ¿ya? Vamos a leer, pero antes de leer, ¿qué podemos decir? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Bueno, lo más común es que nosotros respondamos que está hablando acerca del amor, pero ahí es importante hacer una salvedad. Si bien está mencionando lo importante del amor, no ese es el tema principal de 1 Corintios 13. Generalmente lo tomamos así porque es un pasaje excepcional, ¿verdad?, que nos habla de la importancia del amor. En realidad está hablando en el contexto de los dones del Espíritu.
está en el contexto del capítulo 12 y en el contexto del capítulo 14. Por eso es que es importante siempre considerar, ¿verdad?, ese dicho que siempre tenemos los bíblicos bautistas, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Por lo tanto, el contexto es muy importante, ¿ya? De hecho, concluye el capítulo 12 de 1 de Corintios, capítulo 12, diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí empieza a hablar e introduce acerca del amor. Y en el contexto del amor, que tiene que ver con ese amor, ¿verdad?, bondadoso, no egoísta, porque a propósito la palabra amor aquí utilizada no es la palabra ágape, ¿ya?, es otra palabra, ya es la palabra charisma, que es casi un juego de palabras con el uso de los dones, porque charis o charis ya es el término para usarse en dones. Entonces charis y charisma es como muy similar en el griego. Pablo está haciendo casi como un juego de palabras aquí, ¿ya? Está diciendo, estamos hablando acerca de los dones, pero yo le muestro dones más excepcionales, o mucho mejores, o el don más excepcional. Y ahí está haciendo referencia al amor, ya ese amor, ¿verdad?, de no egoísta, de compartir. Incluso hay algunas traducciones más modernas, u otras también más antiguas, que traducen amor de otra forma, lo traducen como caridad. No sé si alguna vez han leído alguna versión más antigua o más moderna, incluso lo traducen como caridad. Es por eso, ¿ya? Aunque yo creo que es una correcta traducción también la que tenemos acá en la Reina Valera del 60. Ya también es válida. Pero vale la pena esta explicación. Ahora, en ese contexto es que establece en el versículo 8, ya en relación a la manifestación de estos dones, dice: el amor nunca deja de ser. Ya esta actitud considerada, esta actitud no egoísta, esta actitud de bondad o caridad, ¿no es cierto?, que algunos le traducen, nunca deja de ser en el contexto de una iglesia cristiana, ¿ya? Porque ahí está hablando a una iglesia. Pero, ya aquí marca un contraste. Ya, el problema que tenían los de Corinto es que estaban siendo muy egoístas. Estaban usando estos dones para su propio deleite y goce personal. Estaban usando estos dones para su propio disfrute. No muy distinto a lo que vemos hoy en día en muchas iglesias evangélicas, donde muchas veces el uso de estos dones es para la propia satisfacción emocional de los creyentes. Pero aquí dice: el amor nunca deja de ser. Pero, en contraste, las profecías se acabarán. Se acabarán, dice, terminarán. ¿Ya? Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. ¿Ya? Si es que no cesaran hoy en día las lenguas, entonces aquí la palabra de Dios queda como mentirosa. Y si es hoy día todavía el don de lengua un don vigente, ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo van a cesar? No podemos decir en el milenio, porque en el milenio también hay profecías en Ezequiel que hablan de que ancianos y jóvenes van a hablar en lenguas. Entonces es evidente que hay algo que va a ocurrir en relación a estos dones y al propósito de estos dones, que iba a terminar, que iba a culminar, que iba a acabar con esta manifestación o estas manifestaciones en particular. Por eso dice: las lenguas y la ciencia, me adelanté, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estos dones temporales en particular tenían que ver con la transmisión de la palabra. Una profecía, el hablar en lenguas también era una manifestación de un mensaje de Dios, y lo mismo el don de ciencia, que era un conocimiento especial también dado por Dios para transmitirlo a la congregación para provecho, porque siempre fueron ese propósito, para provecho. Y tenían que ver con revelación, con manifestación, con palabra. Pero miren lo que dice: porque la razón de que iban a acabar y de que iban a cesar es porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa eso, en parte? Que era algo limitado. Es decir, Pablo por un lado estaba dando una profecía, Pedro por el otro lado estaba dando una profecía, Ágabo, que fue otro profeta, también daba una profecía, pero no era algo completo, era una parte de un total.
Recordemos, en ese momento recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces todas estas profecías, estas revelaciones que la gente no podría haber sabido si no fuera por revelación de Dios, eran en parte, ya eran aisladas la una de la otra. Por lo tanto, hacía falta algo completo, algo de pe a pa, ¿no es cierto?, que completara, que juntara todo esto y que la pudiéramos tener, ¿no es cierto?, al acceso. Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas, cuando venga lo perfecto, ahí la palabra perfecto es la palabra en griego pleró, que significa literalmente completo. Cuando venga lo completo, y eso completo es justamente lo opuesto, el antónimo de lo que era en parte. Esto es muy importante entender, porque claramente aquí está haciendo un contraste entre lo incompleto y lo completo. Lo incompleto de los dones de profecía y de lenguas que en ese momento se estaban manifestando, y lo completo de algo que iba a reemplazar aquello que era en parte. ¿Ya? Entonces, y lo que es en parte se acabará. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, es evidente que está haciendo ese contraste. ¿Ya? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Es decir, Pablo aquí da otro argumento de que esto tenía que madurar, y cuando madurara ya no iba a ser necesario. ¿Ya? Hablando claramente del proceso en que la iglesia iba a madurar y se iba a consolidar. Ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, ahora vemos así ciertas revelaciones aisladas, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bueno, esa revelación, ¿verdad?, completa, es lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento fue completado, ya eso es lo que vino a reemplazar lo que era temporal, lo que era en parte. Ya algunos, para tratar de justificar, ¿verdad?, tratan de insistir de que esto se refiere a la manifestación de Cristo, a la venida de Cristo. Pero en el contexto no está hablando de eso. Y es evidente que en el contexto está hablando de los dones, del propósito de los dones, y específicamente de dones que tenían que ver con manifestación de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es sumamente claro, en una exégesis honesta y sincera, de que aquí está estableciendo que cuando llegara una revelación completa, lo que era la revelación en parte temporal iba a acabar. Y esa revelación completa es lo que tenemos como Nuevo Testamento. ¿Ya? No es como enseña la Iglesia Católica, ya, de una nueva encíclica. No sé si ustedes saben, pero la Iglesia Católica dice, ellos creen en la revelación continua, ellos creen que sigue habiendo revelación. Por eso es que cuando el Papa habla ex cátedra, es revelación de Dios. Por eso es que ellos le llaman el vicario de Dios, representante de Dios aquí en la tierra. Ya, ellos creen en la revelación progresiva, sigue habiendo revelación para ellos. Por eso es que si la Biblia dice claramente que el obispo sea marido de una sola mujer, después a algún papa, ¿verdad?, se le ocurrió establecer una nueva encíclica donde los sacerdotes no se podían casar. Y eso lo establecen como doctrina, como una nueva revelación de Dios. Bueno, ese es un ejemplo, entre muchos otros. Y muchas iglesias evangélicas hoy en día insisten en que todavía hay una continuidad de la revelación, o sea, todavía hay nueva revelación. ¿Ya? Por esa razón es que muchas iglesias insisten en que hayan profetas. Ya escuchaba muchas iglesias que hablan del profeta, el profeta aquí, estamos bajo la cobertura del profeta. Es por eso. Porque claramente en la Escritura, para que haya nueva revelación, tienen que haber profetas y tienen que haber apóstoles. También. El apóstol aquí y el apóstol allá. Porque evidentemente fueron dones apostólicos. Y que los apóstoles transmitieron y compartieron con otros creyentes también dentro de la iglesia o las iglesias. ¿Ya? Bueno, dejando bien claro y bien establecido eso, ¿ya?, vamos a analizar cómo funcionaban estos dones. ¿Ya? Estos dones no operativos o temporales, ¿ya?, apostólicos, extraordinarios y fundacionales, que tenían, como dije, como insisto, el propósito de confirmar la autoridad apostólica, confirmar la nueva revelación del Nuevo Testamento y establecer la nueva institución divina que es la iglesia. Todo esto se cumplió cuando Juan el apóstol muere, el año 90 y tantos después de Cristo,
y la iglesia ya está establecida, el Nuevo Testamento ya está concluido con el libro de Apocalipsis, y el último apóstol vivo muere. Eso se cumplió, llegó lo completo, ¿ya? Y es lo que se refiere Pedro en 2 de Pedro cuando dice, a lo cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida, hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que Cristo venga y se comience una nueva dispensación, que va a ser la dispensación del reino milenial, ¿ya? Ahora, los dones que sí se manifestaron, que fueron dones del Espíritu, y tuvieron este propósito fundacional, y fueron señales a la nación de Israel para salvación. Ya recuerda que los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales. Entonces eso fue profetizado también. Principalmente en el libro de Joel, de ahí donde el apóstol Pedro se toma en Pentecostés para, ¿no es cierto?, establecer que la manifestación de dones espectaculares que hubieron en el periodo apostólico cumplían el propósito de dar señal al pueblo judío. Bueno, básicamente fueron 6 estos dones. ¿Ya? Básicamente fueron 6. Primero vamos a hablar del don de milagros. El don de milagros. No es el nombre de una hermanita mexicana, no, ¿verdad? Milagros. Ya no, es el nombre de un don espiritual que hubo en los tiempos apostólicos, ¿ya? Y que literalmente era una persona que tenía la capacidad de efectuar un hecho sobrenatural, ¿ya? Pongo énfasis en un aspecto bien relevante. Una persona, un creyente. Estos dones son solamente dados a creyentes, ¿ya? Y este don, el don de milagros, era la capacidad dada a un creyente, a un individuo, a una persona, ¿ya?, de efectuar un hecho sobrenatural, algo que no tenía una explicación normal, natural, iba en contra de las leyes de la naturaleza, ¿ya? Creo que el ejemplo más evidente de esto, ya lo vemos en Hechos capítulo 9, busquémoslo por favor, Hechos 9:40, cuando Pedro resucita a una mujer llamada, en Hechos, busquémoslo, Hechos capítulo 9, versículo 40. Hechos capítulo 9, ya, versículo 40. ¿Lo tienen ahí? Aquí vemos cuando el apóstol Pedro resucita a Tabita, también conocida como Dorcas. Muy bien, ¿verdad? Dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Según el versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, ¿ya? Tabita o Dorcas es la misma persona. Bueno, aquí vemos un ejemplo muy concreto de un hecho sobrenatural. ¿Qué es lo natural? Según el libro de Hebreos, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así que aquí vemos algo que está yendo en contra de lo natural. Ya Tabita o Dorca ya probablemente iba a tener que morir 2 veces. No era lo natural es que muriera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ahí el Señor, que a propósito, Señor, amo, dueño y tiene toda la potestad de hacer lo que quiera, Él simplemente yendo en contra de la naturaleza, resucita, ¿verdad?, a través del apóstol Pedro a esta mujer. Pedro tenía ese don, el don de milagros, que se podía manifestar en resucitar muertos, por ejemplo, lo que dice Marcos 16, ¿verdad?, beber veneno sin que le haga daño, tomar serpientes, como se acuerdan cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, toma unas ramas para echarlas al fuego y se le prende una serpiente en el brazo. Y todos esperaban ahí que le pasara algo y no le pasó nada. Bueno, eso también fue un milagro. ¿Ya? Tomar serpientes, beber veneno, sacar demonios, todas estas cosas que son más allá de lo físicamente natural, ¿verdad?
era una capacidad especial que tenía esta persona. ¿Ya? Ahora, recuerda algo importante que dijimos también el domingo pasado. Estos dones, por un periodo de tiempo limitado, de alguna u otra manera estaban limitando el poder del Espíritu. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, estos dones temporales tuvieron un propósito temporal y en un sentido limitaron el poder del Espíritu. Porque muchas veces en iglesia evangélica, ¿verdad?, se toma como argumento que las iglesias como las nuestras, que no enseñamos, ¿verdad?, que estos dones están operativos el día de hoy, dicen que estas iglesias, nuestras iglesias, ¿verdad?, apagan el poder del Espíritu o desprecian el poder del Espíritu. Bueno, en realidad es todo lo contrario. ¿Ya? Estos dones se manifestaban en personas, en individuos en particular que recibían el don. De tal manera que si el apóstol Pedro, en este caso, no hubiera estado allá donde Dorcas no habría sido resucitada. Era necesario que el que tuviera el don estuviera allá. Por lo tanto, había una limitación física. ¿Ya te has fijado que en algunas iglesias congregan a cultos de sanación y cosas por el estilo? Es porque les va a visitar supuestamente un apóstol o alguien que tiene el don de sanidad. Pero esa persona se tiene que trasladar en avión, en bus, en auto, en lo que sea. Hay una limitante física. Nosotros creemos en un Dios mucho más poderoso que eso. Y hoy en día tú puedes orar por una persona en Japón y si es la voluntad de Dios, Dios la puede sanar de un cáncer. Tú puedes orar y clamar al Señor por una hermana allá en Canadá y esa hermana, ¿verdad?, Dios la puede sanar. Poderoso y milagrosamente. El poder de Dios no está limitado. Pero durante el periodo apostólico, esto sí estuvo limitado a personas que ejercían ese don. ¿Te das cuenta? Por eso es que fueron dones temporales, pasajeros, solo para cumplir un propósito muy específico. ¿Ya? Ahora, bueno, también ahí podemos derivar otros argumentos también, como por ejemplo, que el apóstol Pablo, que también tenía este don, lo vemos a él también haciendo muchos milagros. ¿Ya? Él, por ejemplo, ya al final de su ministerio no fue capaz, por ejemplo, de sanar los problemas de enfermedad que tenía su discípulo Timoteo, problemas estomacales. ¿Por qué? ¿Por qué ya al final de su ministerio no lo sanó? ¿O no se sanó él mismo de los problemas que tenía él, de salud como a la vista, como le expresa a los de Galacia? Bueno, porque los dones poco a poco fueron perdiendo relevancia. Poco a poco fueron quedando en el olvido y fueron dejados de lado. ¿Por qué? Bueno, porque ya cumplieron su propósito fundacional. Tuvieron un propósito temporal. ¿Ya? Lo mismo que en la lengua, la interpretación de lengua y otros dones más que los voy a mencionar. ¿Ya? Entonces, el don de milagros era un don que estaba relacionado a personas que tenían esta capacidad. ¿Ya? Hoy en día no necesitamos personas con dones de milagro, porque tenemos un Dios milagroso. ¿Para qué limitar el poder de Dios a una, dos o tres o cuatro personas que se llaman ese mismo apóstoles? Y que lo único que hace es incrementar su ego. Si tenemos un Dios poderoso y a través de la oración, dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no necesitamos hoy en día el don de milagro, no se necesita. Sí se necesitó al principio, como señala a los judíos, para establecer la nueva revelación, el Nuevo Testamento, la nueva institución, la Iglesia y el ministerio de autoridad apostólica delegada directamente por Jesucristo. O sea, es súper claro eso. ¿Ya? Otro de los dones no operativos o temporales es el don ya específicamente de sanidad. Los dones de sanidad, los que tenían el don de sanidad. Busquemos 1 Corintios capítulo 12. Bueno, me salté el versículo donde habla acerca del don de milagros. Ya sé que lo voy a leer. 1 Corintios 12:10 dice: a otro, voy a leer mejor para que entendamos completamente la idea. Ya el versículo 7 en adelante, de 1 Corintios capítulo 12, voy a leer del versículo 7 en adelante. Dice: pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un don, ya lo vamos a ver después. A otro, palabra de ciencia, ese es otro don, también lo vamos a ver después.
según el mismo Espíritu. ¿Ya? Todos estos son dones. 9. A otro, fe. Este es otro don, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Nota la diferencia que ahí se hace aquí en este momento. Y a otro, ¿ya? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Después lo voy a reiterar. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice? Como Él quiere, no como yo quiero. Es decir, claramente aquí se deja absolutamente de lado la posibilidad de yo pedir o procurar algún tipo de don. ¿Ya? Ahora, ya mencioné el don de milagros. Luego está el don de sanidad, como dice el versículo 9. ¿Ya? Dones de sanidades, dice, por el mismo Espíritu. ¿Ya? Y me llama la atención el plural que se utiliza aquí. Dones de sanidades, como si específicamente algunos estuvieran enfocados en diversos tipos de enfermedades. ¿Ya? Ahora, este don, el don de sanidades, era la capacidad, nuevamente, dada a una persona, a un creyente, de curar plenamente una enfermedad o una condición, restaurando la salud en forma completa y sobrenatural. Es decir, si una persona llegaba con un serio problema a la cadera a la iglesia y había una persona que tenía el don de sanidad, imponía sus manos y le sanaba, no iba a salir cojeando esa persona. Iba a salir corriendo completa y plenamente sanada. No era una mejora en la condición del individuo. ¿Ya? Si la persona llegaba, ¿verdad?, con un cáncer y era sanada, esa persona nunca más iba a tener cáncer porque las células cancerígenas iban a desaparecer de su cuerpo. No era que volvía a rebrotar años después. No, era una sanidad plena, completa. Ya eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, versículos 4 al 7. En Hechos 3, 4 al 7, cuando Pedro y Juan van al templo a orar y se encuentran con una persona, ¿no es cierto?, que de nacimiento había estado ahí postrada. Hechos capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice el versículo 1, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían ahí en la puerta, es decir, no podía caminar. Lo cargaban, lo ponían ahí, seguramente después lo iban a buscar. Ahora sí, versículo 4, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ni siquiera le dijo: yo te ayudo a levantarte, o yo te toco y te levanto. No, le dijo: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, miren lo que dice, saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Imaginan que se hubiera levantado y hubiera cojeado? No habría sido un milagro completo, ¿verdad? El milagro fue absoluto. Tanto así que de haber pasado de estar postrado desde su nacimiento, o sea, imagínate, desde su nacimiento, es decir, ya sus músculos, sus tendones, aquellos que saben algo de kinesiología o medicina, entenderán que su cuerpo estaba totalmente atrofiado. Ni siquiera una terapia, ya te sané, pero tienes que ir al kinesiólogo y hacer una terapia por 6 meses para fortalecer los músculos. Nada de eso. Se levantó, saltó
y se puso a caminar por todos lados. Fue una sanación absoluta, completa. No fue estirarle una pierna, no fue, ¿verdad?, sacarle una afección a los ojos, no fue quitarle un dolor de cabeza. No, fue una sanación absoluta y completa. Eso es lo que era el don de sanidad. Esa era la capacidad que tenía esta persona. Otro de los dones también, que es muy común verlo hoy en día, más que verlo, es muy común que hoy en día, en muchos grupos, ¿verdad?, se intenta, de alguna manera, porque no es exactamente lo mismo que vemos hoy en día, ya se intenta replicar, es el don de lenguas. ¿Ya? Y digo se intenta replicar porque claramente no es para nada lo mismo que sí ocurrió en los días apostólicos. ¿Ya? El don de lenguas sí fue un don, y un don importantísimo, un don espectacular, pero que nuevamente tuvo un propósito temporal. Está mencionado ahí en 1 Corintios 12, 10. Ya lo vimos hace un momento atrás. En 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? El versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, dice a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ya? Bueno, claramente, ¿no es cierto? Acá el apóstol Pablo está mencionando varios dones que tenían que ver, ¿no es cierto?, con manifestaciones espectaculares. En el versículo 10 se refiere específicamente a los diversos tipos o los diversos géneros de lengua. La palabra lengua que he mencionado acá ya es la palabra en griego, en el original, glosas. De ahí viene la palabra glosario y se refiere a un lenguaje conocido, ya una lengua conocida, en otras palabras, un idioma conocido, un idioma específico, ya específico que era conocido. De hecho, acá es mencionado como diversos géneros de lengua. Esa palabra géneros es la palabra genos y literalmente significa familia, pariente o cercano. Ya eran familias de lenguaje, familias de lengua. Ya, por ejemplo, gran parte de Latinoamérica habla español, por ejemplo. Pero ¿de dónde viene el español? Bueno, viene de géneros de lengua, viene del latín, viene de lenguas romances, ¿verdad? Y con incorporación incluso de influencias de palabras, por la influencia que tuvieron, ¿verdad?, los musulmanes en España, ya árabes. Al tiro, por ejemplo, una palabra de origen árabe, viene de una familia, de familias, de géneros, de lenguas, ya, etcétera, etcétera. Hay muchas palabras que usamos que vienen del latín, etcétera, etcétera. Entonces, géneros de lengua se refiere a tipos o familias de idiomas, que obviamente en los días apostólicos habían, ¿no es cierto? Tal como existe hoy en día de hoy, ¿no es cierto? No sé, el alemán, el francés, el griego, el español, el inglés, etcétera, etcétera. Y este don era la capacidad dada a ciertas personas, no a todas las personas. Todos estos dones eran dados, ¿cómo? ¿En forma arbitraria el que lo pedía? No, eran dados por el Espíritu, como Él quiere, no como uno quiere. Y cada uno había diversidad de dones. Pero es interesante que hoy en día muchas iglesias insisten en, ¿no es cierto?, la manifestación del bautismo del Espíritu a través de hablar en lenguas. E insisten en que todos tengan este don. Siendo que claramente la Escritura nos muestra que no es así. Había personas dentro de la iglesia que tenían estos dones. No eran todas. Ni era requisito que todas la tuvieran. Ni era algo que había que solicitar o había que pedir. Por eso es que mencioné al principio de que lo que vemos hoy en día en muchas iglesias ya no son los dones que se manifestaron en los días apostólicos, sino es un intento de replicar ese tipo de dones. Pero definitivamente no son para nada. Y por otra razón más fundamental todavía. Pero déjeme terminar con la definición. Era la capacidad dada a ciertos creyentes de comunicar el mensaje divino en un idioma desconocido al que poseía el don. Ya era un idioma, un lenguaje, que era desconocido para uno
que poseía el don, pero probablemente era conocido para otras personas. Es decir, es como que, no sé, me pusiera a hablar en alemán sin jamás en la vida tener algún tipo de conocimiento de alemán. ¿Ya? Y era algo milagroso, era algo muy llamativo, que me pusiera a predicar en alemán sin jamás haber estudiado alemán. ¿Ya? Ahora, acompáñame a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3, que es Pentecostés. Porque aquí hay un ejemplo muy clarificador con respecto a esto. Lo que hoy en día algunos intentan replicar como el don de lenguas en algunas iglesias evangélicas es una jerigonza que no se entiende nada. Ya, que no se entiende. Es una jerigonza que no tiene sentido, ya, y algunos piensan o dicen, no, que es un lenguaje angelical o algo por el estilo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso del angelical. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, vemos un ejemplo muy concreto de cuando en la iglesia se manifestó este don de lenguas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Ya, en primer lugar, ¿quiénes eran los que estaban ahí congregados y perseverando? ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad? Los discípulos. Según el capítulo 1, ¿cuántos eran? 120. ¿Eran todos los creyentes que había en ese momento? No, porque según 1 Corintios 15, el Señor se aparece a resucitado a más de 500 hermanos a la vez. O sea, habían por lo menos 380 que no estaban ahí. ¿Ya? Eso indica de que no todos recibieron este don. Ahora, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ya, otras indica que hay una gran variedad. No es solamente un tipo de lengua. ¿Ya? Muchas veces cuando uno analiza y escucha en iglesias evangélicas que se habla de lenguas, casi siempre es la repetición de lo mismo. ¿Ya? Contradiciendo el hecho de que acá se mencionan diversos tipos de lenguas y muchas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase sobre cada uno de ellos. Dice, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, porque esto siempre fue enseñar a los judíos. De hecho, Pablo más adelante en 1 Corintios establece que las lenguas eran de testimonio a los judíos. Siempre tenía que haber un judío inconverso, incrédulo presente, porque ese era el propósito de estos dones. Y hecho este estruendo, dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, estaban en Jerusalén el día de Pentecostés personas de diferentes naciones, judíos, pero que eran de distintas naciones y que habían venido a adorar a Jerusalén, ¿ya? Para Pentecostés. Dice verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Miren lo que dice, porque cada uno les oía hablar un lenguaje ininteligible, un murmullo extraño, ¿no? Dice, en su propia lengua. Y luego añade, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque a propósito, los galileos no eran conocidos por ser personas muy estudiosas. Se les llamaba la atención que ellos supieran hablar tantos lenguajes y tantos idiomas, que fueran tan políglotas, a lo que me refiero. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hablando de lenguas natales. Está hablando de lenguas, de idiomas, ¿no es cierto?, de natales de las personas. Y mira, y los menciona además. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, está pero sumamente claro que era un don que se manifestaba en hablar idiomas desconocidos para el que lo hablaba, pero probablemente conocidos para alguna persona que venía, algún judío en particular que venía de alguno de estos países. ¿Se entiende, verdad? Ahora, acompañando este don, y esto es bien interesante, había otro don, que era el don de interpretación de lenguas. También he mencionado ya en 1 Corintios 12, versículo 10, ya, que dice: a otros hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y miren lo que dice 1 Corintios 12, 30. Hace la pregunta: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Te fijas? Básicamente está haciendo la salvedad de que no todos iban a tener este tipo de don. No todos iban a tener este tipo de don. Es más adelante menciona, ¿verdad?, que si en la iglesia de Corinto iban a hablar en lenguas, hablaran por turnos, uno a la vez. Cosa que no ocurre hoy en día en la mayoría de la iglesia evangélica. Cuando agarran el hablar en lengua, hablan todos al mismo tiempo. Y además dice: y si no hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, calle. Cosa que tampoco ocurre, porque nadie quiere ser el intérprete de alguien que hable en lengua. Todos quieren hablar en lengua, pero nadie quiere ser el intérprete. Y esto no era que alguien de otro país supiera el idioma, porque podía haber un judío, ya que a propósito era el otro requisito que tenía que tener las iglesias para hablar en lengua, que hubiera un judío incrédulo. Puede que en alguna congregación, ¿verdad?, haya un judío incrédulo, pero no era siempre el caso en las iglesias gentiles o en las iglesias griegas, porque un judío jamás iba a entrar ahí, por lo menos hasta que se convirtiera. Por lo tanto, esto se manifestó principalmente en Jerusalén y en Judea, máximo en Samaria, no más allá. Por lo tanto, ¿verdad?, si es que no había alguien que interpretara, porque, claro, podía haber un judío de otro país que sabía, no sé, pues Gabriel se pone a hablar en alemán, ¿ya? Y viene un hermano, ¿no es cierto?, que estuvo en Alemania y puede saber lo que está diciendo. Pero el resto de la congregación no tenía idea de qué estaban hablando. Por eso es que era necesario que hubiera un intérprete, para que interpretara a toda la congregación, para que todos supieran lo que se estaba hablando, lo que se estaba diciendo. Eso es algo que no ocurre hoy en día en las iglesias que intentan replicar esta manifestación, ¿ya? Porque todos hablan al mismo tiempo, no hay necesariamente un judío incrédulo presente, no hay una persona que interprete, e incluso es más, dentro de las salvedades que Pablo da a la iglesia de Corinto, es que las mujeres no pueden ni deben hablar en lengua en medio de la congregación. Dice: calle las mujeres en medio de la congregación. Y ahí callen las mujeres en medio de la congregación, está en el contexto de hablar en lengua. No es que no digan nada, por si acaso. Está en el contexto de hablar en lenguas. Por lo menos ahí en 1 Corintios. Y normalmente cuando tú vas a una iglesia que intenta replicar este don, la mayoría de las personas que están hablando, sin intérprete, sin necesariamente haber un judío incrédulo presente, todo al mismo tiempo, y sin nadie que interprete, la mayoría de las personas son mujeres. Entonces, lo que vemos hoy en día en las iglesias que intentan replicar, ¿ya?, este don, están haciendo cualquier cosa menos lo que era el don de lenguas original. ¿Ya? Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que realmente ocurre ahí? Bueno, pueden haber muchas respuestas y múltiples razones para eso. Puede ser algo catártico, puede ser algo emocional, puede ser algo experimental, un éxtasis, ya una condición de éxtasis, cualquier cosa menos lo que la Escritura enseña respecto al don de lenguas. Es más, el único pasaje en que muchos de ellos se toman para decir que estas lenguas no tienen una interpretación humana es 1 Corintios 13, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas por qué Pablo escribió 1 Corintios 13? Para equilibrar, para ordenar el abuso que los de Corinto tenían, y que lo menciona en el capítulo 12 y en el capítulo 14. Este camino más excelente, el camino del amor, de la consideración mutua, ¿ya?
Entonces, en ese contexto, allá en 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, de nada me sirve. Ese es un lenguaje retórico, es un supuesto. Si yo hablase, no dice que está hablando, ni tampoco está estableciendo una doctrina. Y por lo demás, si tú lees la Escritura, cada vez que un ángel se comunicó, ¿en qué idioma se comunicó? En el idioma que las personas entendían. Cuando el ángel se apareció a Abraham, ¿en qué idioma le habló? Probablemente en arameo, que era el idioma natal, ¿no es cierto?, de donde había nacido Abraham, allá en Ur de los Caldeos. Cuando un ángel se le aparece a Moisés, ¿en qué idioma le habló? Probablemente en hebreo. Cuando un ángel se le aparece a María, el ángel Gabriel se le aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús, ¿en qué lengua le habló? Probablemente en arameo, que era el lenguaje que se hablaba en ese momento ahí, en Palestina, o en griego podría haber hablado, que probablemente fue el lenguaje que el ángel le habló a Juan en su visión. Es decir, en idiomas conocidos. O sea, aún las veces que vemos ángeles hablar, e incluso en Apocalipsis alabar a Dios, lo están haciendo en idiomas que nosotros, como seres humanos, comprendemos. Entonces ni siquiera hay una referencia de que exista algún tipo de lenguaje angelical. Y no es, ¿no es cierto?, fundamento citar 2 Corintios capítulo 12, cuando dice que Pablo fue llevado, ¿verdad?, a un lugar donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Eso no es un fundamento, porque eso tiene que ver con palabras grandes, poderosas y profundas que el hombre no entiende, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces realmente no hay ningún argumento que avale lo que hoy en día muchas iglesias evangélicas hacen, ¿ya?, de replicar estos dones, ¿no es cierto?, que sí existieron en la era apostólica. Este don de interpretación de lengua era la capacidad que tenía un individuo de traducir el mensaje dado en lenguas, sin que el que poseía el don hablase o entendiese tal idioma. ¿Ya? 1 Corintios 14, 28, vemos un ejemplo de esto. 1 Corintios 14, versículo 28, dice lo que les mencioné hace un momento hacia atrás. Bueno, voy a leer el versículo 27, dice, y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, en el contexto de una reunión, 2 o 3 en una reunión, y por turnos. O sea, primero uno, termina, después el otro, termina, después del otro. ¿No es cierto? Y uno, a lo menos uno, interprete. Luego añade, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, si no hay un intérprete, calle ahí. No vemos eso hoy en día en las iglesias, por lo tanto estamos seguros de que no es el don, ¿no es cierto?, que sí se manifestó en la era apostólica. Es una réplica, un intento. Quizás sincero, ¿por qué no? Quizás honesto, ¿por qué no? Quizás genuino del corazón, emocionalmente hablando, ¿por qué no? No dudamos, no juzgamos, ni siquiera criticamos eso, pero sí debemos establecer con plena certeza que no es el don que se manifestó en la era apostólica. Eso estamos absolutamente seguros, no a la luz de la experiencia, sino a la luz de la Escritura. Porque esto es importante hacer la salvedad. Puede que tú o otra persona hayan tenido esta experiencia y haya sido muy reconfortante para ti. Fantástico, ningún problema, no estamos ni juzgando ni criticando aquello. Pero sí estamos diciendo con plena honestidad, claridad y certeza que eso no fue lo que ocurrió, no fue el don que ocurrió en la era apostólica. No fue lo mismo, es otra cosa. ¿Qué es? No lo sé. Y puede que tú seas honesto y sincero en lo que existe, pero es tu experiencia. Y la experiencia es subjetiva, es decir, lo que tú viviste puede ser muy distinto a lo que yo viví. Por lo tanto es subjetivo. Siendo subjetivo, no es una fuente válida para decir si es correcto o incorrecto, porque es subjetivo. O sea, es tu experiencia, es mi experiencia, es lo que yo viví. ¿Quién me va a negar lo que yo viví? Nadie. Es lo que yo viví.
pero no necesariamente eso es correcto, ¿no es cierto? Porque es subjetivo. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Es la Escritura. Esto, hermano, no es subjetivo, esto es objetivo. Esto es permanente, es constante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde se dejará de cumplir de la ley. Por lo tanto, más importante que tu experiencia o la mía, que en realidad no tiene mucha relevancia, es la Escritura. Es la palabra del Señor. Por eso es que estamos dando argumentos bíblicos con respecto a estos dones. Otro don que se manifestó en los periodos apostólicos fue el don de profecía. ¿Ya? Está en Romanos capítulo 2, bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, es mencionado, aunque ahí es mencionado que iba a cesar, iba a terminar. 1 Corintios 13, 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y Romanos 12, 6, Romanos capítulo 12, versículo 6, es mencionado, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces ahí son mencionados los dones de profecía. ¿Qué era el don de profecía? Bueno, el don de profecía incluía dos aspectos. En primer lugar, era la capacidad dada a uno más creyente dentro de la congregación de recibir una nueva revelación y proclamarla como mensaje divino. Recibir una nueva revelación y proclamarla como mensaje divino. O puede ser profetizar o predecir eventos futuros, ¿ya? Con toda la autoridad apostólica. De dos aspectos. Primero, la capacidad de recibir una nueva revelación, algo que era desconocido antes, y proclamarla como mensaje divino, como una doctrina fundamental, o profetizar o predecir eventos futuros con toda autoridad apostólica. Ese era el don de profecía, ¿ya? Y era un don de profecía para edificación y beneficio de toda la iglesia, ¿ya? No era el don del tipo que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Palabra de Dios, Dios me dijo de que tú te tenías que casar con ese señorito. No, eso es algo completamente fuera de lugar, porque eran dones que tenían que ver con la edificación de la iglesia. ¿Se entiende, verdad? Ahora, un ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 27. Estoy tratando de ejemplificarlo para que lo podamos ver, ¿no es cierto?, cómo funcionaba dentro del contexto de la iglesia en sus inicios. Hechos 11, 27. Dice, Hechos 11, 27. Ya estamos hablando aquí a propósito ya de la iglesia multiplicándose a otros lugares, y estamos hablando aquí de Antioquía. Ya, Hechos 11, 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, estaban en Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de estos profetas se llamaba Ágabo, y dice: daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Dónde estaban? En Antioquía, ya lejos de Judea, y ahí recibieron esta profecía de un hambre que iba a suceder. Entonces empezaron previamente a que hubiera esta crisis, ¿verdad?, a juntar recursos para luego enviarlos a Jerusalén. Y esto después se multiplicó. Muchas iglesias, como las de Macedonia, quisieron participar, ¿verdad?, como nos dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 8. Ya que incluso les pidieron con ruego poder participar de este servicio para los santos. Bueno, así funcionaba este don. Era una profecía o era una revelación directa de Dios transmitida a la congregación. ¿Ya? Asimismo os he enseñado lo que también recibí, dice Pablo a la iglesia en Corinto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, ahí estaba revelando el funcionamiento de cómo iba a normarse la Santa Cena en una iglesia local. Y gran parte de lo que escribió el apóstol Pablo fueron profecías, fueron revelaciones de parte de Dios, porque él probablemente tenía ese don.
el don de profecía, como Ágabo y como otras personas más que podían profetizar o proclamar una nueva revelación, ¿ya? Pero, como dice 1 Corintios 13, este don iba a terminar. ¿Cuándo iba a terminar? Cuando aquella revelación que era en parte fuera reemplazada por una revelación más completa que es la que tenemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos con una antorcha encendida hasta que el día esclarezca, como lo que dice el apóstol Pedro. Y finalmente tenemos el don de palabra de ciencia, ¿ya? Eso está nuevamente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Son 6 básicamente estos dones. Hay debate en relación a otros dones que los vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿ya? De algunos dones que algunos dicen, no, si son permanentes, no, si son temporales. Y algunos dicen, no, que el don de fe fue temporal. Otros dicen, no, que el don de sabiduría o el don de ciencia. Bueno, lo vamos a ver después, ya para darle el tiempo necesario. Pero con estricto rigor, básicamente, por lo menos de la forma más conservadora, se dividen en 6 dones no operativos o temporales y 10 dones operativos o permanentes. Puede que incluso en esta haya ciertos juegos como catalogar, ¿no es cierto?, diferente este tipo de dones, pero en términos generales, el don de palabra de ciencia sería el 6º y último de los dones no operativos o temporales, ¿ya? ¿Y qué lo quiere esto de palabra de ciencia? Bueno, 1 Corintios 13:8 ya dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, ya lo explicamos, y cesarán las lenguas, también ya lo explicamos, y la ciencia acabará. La ciencia acabará. ¿A qué se refiere? Bueno, era la habilidad dada a un creyente dentro de la iglesia de recibir un conocimiento especial, porque ciencia, no pienses en una persona con una bata blanca y con lentes, ¿verdad?, y con el estetoscopio. No es un científico, ni es una ciencia operacional, ¿no es cierto?, como el hermano Jaime, ¿verdad?, por ahí. No está hablando de un hombre de ciencia, ¿ya? Ciencia literalmente significa conocimiento. Viene de la palabra griega gnosis, conocimiento. Era un conocimiento que recibía la persona especial y que nadie más tenía la posibilidad de tener ese conocimiento. ¿Ya? Es el típico, mira, yo sé algo que tú no sabes. ¿Ya? Es el que tenía ese don, podía decir eso. Yo sé algo que tú no sabes, porque me fue dado un don, el don de ciencia. Bueno, ok, era la habilidad entonces de recibir un conocimiento especial y único, dado por Dios, en cuanto a su voluntad, y luego aplicarla a la vida de los oyentes. Ahora, hay cierto debate en cómo se manifestaba esto, pero muchos piensan de que un ejemplo de la manifestación de este don fue en Hechos capítulo 5. Y te habrás dado cuenta que la mayoría, o todas en realidad, los ejemplos que hemos estado dando, ¿de qué libro los hemos estado obteniendo? Del libro de Hechos. ¿Por qué? Por una razón obvia. Porque el libro de Hechos es esa transición apostólica de la iglesia en sus comienzos hasta la madurez de la iglesia, ¿ya? Que lo vemos después en las epístolas. Entonces, claramente, ahí se ven muchos de estos dones. En Hechos capítulo 5, ya vemos un conocimiento que nadie más tenía de una circunstancia, de una situación que estaba oculta y que nadie tenía la forma de saber, a menos que Dios se la diera a un individuo. Quizás podía ser similar al don de profecía, porque era una especie de revelación, pero era en asuntos más puntuales y más específicos. Era saber algo que los demás no podían saber. Dice, versículo 1, Hechos 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, una propiedad, y sustrajo del precio de la heredad, sabiéndolo también su mujer. Nadie más lo sabía, estaban calladitos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ya? La idea era de que ellos querían engañar. Ellos vendieron una propiedad, ¿ya? Y, por ejemplo, la vendieron y recibieron 100 millones de pesos por la propiedad. Pero ellos dijeron que la vendieron en 80 millones. O sea, se dejaron
20 millones en el bolsillo, pero ellos dijeron, vendimos la propiedad y todo el precio de la propiedad lo damos a la iglesia. ¿Por qué hicieron eso? Para ellos parecer, ¿no es cierto?, como muy generosos, ¿verdad? Como muy dadivosos, como muy magnánimos, ¿verdad?, dando todo el dinero. Bueno, dice, y sustrajo del precio sabiéndole también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, mira, ni preguntó, ni indagó, no se las dio de espía ni de interrogador. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo vieron. ¿Ya? Después dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este es el primer ministerio de jóvenes que hubo en la iglesia. Muy positivo, ¿no es cierto? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahora, ¿notaste algo? Hasta sabía en cuánto había sido vendida la propiedad. En ningún momento Ananías se lo dijo. ¿Te fijaste o no? O sea, ¿la vendiste en 100 millones? Sí le dijo. O sea, perdón, era el engaño. En 80 millones, sí le dijo. ¿Verdad? Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y al instante dice, ella también murió, expiró. ¿Cómo habría tenido ese conocimiento? Tan específico, tan especial. Seguramente porque tenía el don de ciencia, o el don de conocimiento. Finalmente, para concluir, nuevamente, hermanos, estos dones fueron reales, existieron, fueron increíbles, fueron maravillosos, y fueron muy útiles y necesarios por un tiempo definido hasta que se completara el canon del Nuevo Testamento y la nueva dispensación, la nueva revelación para esta dispensación de la gracia, ya que estuviese completa. Cada vez que hubo dispensación, hubieron estas señales. Por lo tanto, no es extraño encontrarlas al comienzo de la iglesia en sus inicios. Así como también a lo largo de la historia hubieron varios periodos de tiempo donde no hubieron manifestaciones espectaculares, también. Por lo tanto, no es correcto que hoy en día las iglesias bíblicas enseñen, incentiven o acepten alguno de estos tipos de estas manifestaciones. Y si en algunas iglesias los practican, es solamente una forma de replicar de una manera absolutamente humana en la carne lo que sí ocurrió en aquellos días en el espíritu. Entonces, dejando esto bien claro, ya vemos la importancia y la relevancia, hermanos, de entender y de estudiar la Biblia en su contexto. ¿Ya? Es absolutamente irrefutable la Escritura, porque es inspirada por Dios y es la que nos define en todos nuestros asuntos de fe, de práctica y de conducta. Entonces, si alguna vez te preguntaba por qué acá en esta iglesia no andan danzando, saltando, no hablando en lengua o poniendo las manos para sanidad o ministrar, como llaman algunos hoy en día, bueno, es por lo que estamos estudiando en este momento. ¿Amén? Muy bien, vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias